El ministro de Educación, Raúl Figueroa, admitió hoy que el gobierno está evaluando una prórroga en la vuelta a clases presenciales de los colegios y que en un principio estaba contemplada para el 27 de abril. ¿Se debe, por ejemplo, suspender el semestre escolar? Para hablar del tema nos acompaña Alejandra Ratia, directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020. Alejandra, bienvenida a Canal 24 Horas. Hola, buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Lo primero, Alejandra, invitar a todos los quienes nos están viendo en sus casas. Abrimos a través del hashtag Noticias24 preguntas, sugerencias, comentarios que Alejandra nos podría ir aclarando un poco, consejos, sobre todo ya cuando llevamos un mes en que muchas familias han decidido confinarse, algunas obligatorias, otras voluntariamente. ¿Cómo va evolucionando el tema educacional en la casa? Alejandra, ¿qué te parece lo que ha señalado, lo que decíamos en la presentación el ministro de Educación, Raúl Figueroa, en cuanto a que se está evaluando un posible retorno a clases? ¿Es posible a tu juicio? Yo creo que, bueno, el ministro también hizo bien explícito que esto iba a estar sujeto a las recomendaciones desde la perspectiva sanitaria. Y yo creo que en el fondo, efectivamente, lo que hay que esperar es a que la curva se pueda aplanar para poder volver a clases. Ciertamente todos compartimos que la experiencia educativa, formativa en la escuela es irreemplazable. Y desde esa perspectiva lo ideal es volver a clases, ¿no? Pero lo que tiene que primar en una situación de emergencia, en una situación, bueno, en un estado de catástrofe como el que estamos, es el cuidado de la salud. Y desde esa perspectiva nosotros creemos que todo hace prever que no se va a poder volver a clase a fin de este mes, incluso tampoco en el próximo quizás. O sea, yo creo que hay que prepararse para que en el fondo esto sea algo con un tiempo mayor. Ni siquiera paulatino, en algún momento lo esbozó el ministro de Salud, que podría darse la posibilidad, por ejemplo, dijo más o menos hace 2 días, que se pudiese retornar en algunas zonas, en algunas comunas, quizás en algún segmento dentro de un mismo colegio, en algún, no sé, quizás los más chicos, los más grandes. ¿Se puede evaluar eso o a tu juicio tiene que ser que nadie vuelva a clase? No. A nosotros nos parece que es razonable que se evalúen medidas que permitan ir avanzando paulatinamente. Incluso uno podría pensar territorialmente también. Hay algunas comunas, incluso algunas regiones que tienen distintos grados de afectación, ¿no? Y desde esa perspectiva parece razonable que se tomen medidas de gradualidad. Nosotros hemos estado mirando qué pasa en otros lugares del mundo y hay otros países en que se ha ido volviendo paulatinamente. Por ejemplo, algunos en que vuelve primero la enseñanza media, pensando en que los jóvenes, sobre todo los cursos más arriba, ¿no? Puede tener un impacto en el ingreso a la educación superior. Entonces se piensa en que ingresen los estudiantes de enseñanza media primero. Pero creemos que aquí lo que tiene que... Estamos en una situación excepcional. No podemos pretender que en el fondo la experiencia que tienen los estudiantes en las casas sea la misma que tienen en la escuela, pero tampoco podemos pretender que lo que prime sea en el fondo como un estrés por volver luego a clases si no hemos controlado la pandemia. En este momento lo que más importa, ciertamente hay días de por medio. Por lo tanto, lo que más importa es aplanar la curva, que podamos disminuir los contagios. En la escuela no tan solo es lo que pasa en la escuela misma, donde además hay un grupo importante. En Chile no hay un grupo de niños que están contagiados que tampoco están pequeños, son alrededor de 140, 150 niños. Pero además los niños transmiten la enfermedad a otros lados. Las escuelas son espacios en que hay mucha vida, ¿no? Porque están, los niños, los apoderados, las apoderadas que van a dejar a los niños, que van a buscarlos, todos los profesores, los equipos para docentes, los equipos directivos, no queremos correr riesgo. Y desde esa perspectiva yo creo que no podemos pensar en volver a clases hasta que no esté aplanada la curva. Cosa que ha sido algo, en general, lo que uno ha escuchado, como en todo caso, que ha salido desde la perspectiva sanitaria, es que se espera que el pic de contagio sea a fin de este mes. Entonces, en ese contexto, creemos que es difícil pensar en volver a clase si lo que queremos que prime, y en eso me imagino que estamos todos de acuerdo, es cuidar la salud de las personas, ¿no? Alejandra, vamos a revisar parte de las preguntas que nos están llegando a través de nuestro hashtag Noticias24. Rodrigo Troncoso nos pregunta, ¿tienen considerado que muchas familias, me incluyo, ninguno está pensando volver a clases en un buen tiempo? En los cursos de mis hijos incluso algunos hablan de perder el año. Esto que se ha comentado de derechamente dar por perdido el semestre. ¿Tú cómo lo evalúas? Nosotros creemos que, hay que ver cómo se va a comportar la pandemia, y eso también es un punto que de alguna manera hay que estar abierto a que es un escenario un poco incierto, porque nosotros, al ser humano, a todos nos gusta planificar como que tuviéramos certezas, ¿no? Y en este sentido, en este momento, no tenemos tanta certeza. Entonces, hay que entender que eso es complejo y es difícil para todos. Pero creo que en este momento hay que pensar más bien cómo damos flexibilidad para que no se pierda el año versus que perder el año, porque la perspectiva de perder el año implica de alguna manera renunciar a un espacio que tiene la escuela y que no quisiéramos renunciar. La escuela no es tan solo, entre comillas, como la experiencia de aprendizaje formal, también es la experiencia de ser comunidad.
de ser un espacio donde me encuentro, de ser un espacio donde comparto con otros, de ser un espacio, en el fondo, donde se construye de alguna manera la ciudadanía. Desde esa perspectiva creemos que es muy importante que no dar por perdido ese espacio, ¿no? No creemos que quizás lo que va a ser necesario ver es, bueno, cómo a la vuelta, y eso el ministro lo dejó entrever hoy día, también lo dijo en realidad bastante, yo creo que lo dijo bastante claramente, en el fondo, cómo vamos a dar flexibilidad, por ejemplo, con adecuaciones curriculares. Va a ser necesario hacer adecuaciones curriculares para poder abordar los aprendizajes que se esperaba promover en este año, y también considerar que vamos a tener que tener probablemente adecuaciones también el próximo año. Eso ha pasado en otros países que han dicho que el año académico ahora no va a ser solo el 2020, sino que vamos a considerar el 2020 y también el 2021. Y si el 2021 tenemos que hacer adaptaciones y ajustes para que se puedan abordar los aprendizajes más como generativos, que permiten como continuar trayectorias de aprendizaje, en 2 años, bueno, se harán esos ajustes. A veces uno mira cuando estamos en medio, bueno, y también es normal, a veces cuando estamos en medio de estas crisis, uno mira como muy pensando que tenemos que resolverlo todo ahora. Yo creo que en esto es importante tomar un poco de perspectiva, no dejar que los árboles nos tapen el bosque, como dice el dicho más conocido, ¿no? Y tomar perspectiva y decir, bueno, ¿qué necesitamos en este momento? Y en este momento necesitamos cuidar la salud de la población, sostener algunas trayectorias de aprendizaje, por supuesto algunas, pero no podemos pretender que sean las mismas que en la escuela, y velar por el desarrollo socioemocional y por el bienestar integral de los niños, niñas, jóvenes. Estamos todos en una situación que es demandante, que es estresante. Los niños lo reciben a través de nuestros mensajes explícitos, pero también lo reciben a través de nuestros gestos, de nuestro ánimo, de cómo abordamos nosotros nuestro vínculo con ellos, nosotros los adultos, ¿no? Y es muy importante que en este momento privilegiemos el cuidado de los niños. Siempre uno plantea, os decimos, ¿no? En 30, 40 años más, cuando los niños que ahora tienen, no sé, 10 años, por ejemplo, tengan 40, 50, no se van a acordar de lo que aprendieron, se van a acordar de cómo vivieron esta experiencia, de qué les sirvió para aprender en términos más de la vida, ¿no? Aprendizaje para la vida. Y creo que eso no lo podemos perder de vista. Alejandra, muchos padres nos preguntamos, a ver, ¿cómo se puede evaluar realmente, más allá de cuánto dure, si esto dura 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta fin de año, ¿se puede evaluar de alguna manera lo aprendido en casa? Te digo, porque algunos tienen, otros no tienen acceso a internet, unos tienen más y menos hermanos, en el fondo, unos tienen papás que tienen la suerte de hacer teletrabajo, otros que no, las condiciones dentro de la casa cambian mucho familia a familia. ¿Eso se puede evaluar? Sí, es muy importante lo que tú planteas y bueno, la OCDE que acaba de sacar un documento bien interesante de política educativa haciendo como recomendaciones, una de las recomendaciones que hace es que en el fondo se hagan adecuaciones a las formas de evaluar para que sean pertinentes a este contexto. Y nosotros creemos que una de esas, bueno, una distinción que es fundamental hacer y que nosotros creemos que sería relevante, bueno, que el Ministerio también lo ha señalado en los documentos de orientaciones, ¿no? Es que en este momento tenemos que privilegiar evaluaciones del tipo monitoreo del aprendizaje más que calificación. En este momento, ¿cómo vamos a poner una nota considerando que hayan criterios claros? Creemos que lo importante en este momento es privilegiar espacios en que podamos ir monitoreando cómo avanzan los aprendizajes y cómo avanzan ciertos aprendizajes. No podemos estar como pretendiendo como replicar lo que habría sido en la escuela, pero en la casa. Entonces es necesario adaptar y ver medidas para evaluar, pero con una perspectiva mucho más formativa en términos de cómo retroalimentar las experiencias de aprendizaje que están teniendo los niños. Por ejemplo, es un espacio bien potencialmente muy positivo para el desarrollo de habilidades de autorregulación para el aprendizaje, que los mismos niños pueden ir dándose cuenta de cómo están aprendiendo, que puedan hacerse la pregunta de, bueno, estoy leyendo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper concreto, que a los papás y a las mamás que están escuchando les puede ayudar. Estoy leyendo un libro y me doy cuenta que en realidad llevo leyendo como 5 páginas y no había entendido. ¿Cómo me di cuenta que no entendí? ¿Qué hice para poder entender? Bueno, ¿cómo voy yo monitoreando si estoy entendiendo o no estoy entendiendo? Esas también son habilidades de autorregulación del aprendizaje, pero también son habilidades para evaluar mi propio proceso de aprendizaje. Y en un momento en que, como en el mundo contemporáneo, ¿no? En que el conocimiento, los aprendizajes, en el fondo cambia tan rápido en los contextos, es muy importante que las personas desarrollemos esas capacidades para seguir aprendiendo. Algunos hablan, bueno, la UNESCO, la capacidad de aprender a aprender, de hecho. Entonces, esa, por ejemplo, es una capacidad súper importante que nosotros podemos ir evaluando en este momento. Alejandra. No evaluando como calificando, sino que evaluando como ayudarle a los niños y a las niñas, a los jóvenes, a tener ciertos criterios que les permitan ir viendo, bueno, cómo progreso en mi aprendizaje.
siento que estoy avanzando, siento que no, ¿qué hago cuando siento que no avanzo? ¿Qué hago cuando siento que estoy así? A todos a veces nos pasa que sentimos que estamos como entrampados con algo. ¿Qué hago cuando siento eso? Y eso son habilidades que son muy importantes y este es un escenario de alguna manera proclive para ese tipo de reflexión. Alejandra, seguimos revisando las preguntas que nos llegan a través de nuestro hashtag Noticias24, aquí a Canal 24 Horas. Nos pregunta Yasna, ¿por qué no se enfocan en los ramos más importantes, matemáticas, lenguaje, que mandar tareas de música o experimentos a la casa? Dice ella, es irracional. Sí, súper interesante tu pregunta, Yasna. Yo creo que en este contexto, fíjense, más que para pensar como en la división de asignaturas, que es una división muy propia del mundo escolar, tenemos que pensar más bien en cómo promovemos aprendizajes más auténticos y que inevitablemente van a implicar, de alguna manera, conectar, articular distintas asignaturas. Si uno divide el mundo, o sea, analíticamente en la escuela se divide en asignaturas, pero con un propósito en el fondo, de ordenar los aprendizajes y de ir como dando cierta consistencia a la trayectoria formativa. Pero si queremos promover aprendizajes más significativos, es muy razonable pensar en cómo integramos las disciplinas. Y desde esa perspectiva, yo creo que podría ser súper interesante este escenario para, por ejemplo, buscar experiencias de aprendizaje que permitan mirar un desafío desde distintas asignaturas. Y desafíos súper como familiares para los niños. Desafíos, por ejemplo, de temas vinculados con la cocina, que es algo que además pasa en todas las casas, tiene que estar pasando de alguna manera. Vamos a tener que... Entonces, por ejemplo, cuando uno hace un queque, uno podría pensar en fórmulas matemáticas para convertir las distintas fracciones o las distintas proporciones del queque. Podría buscar, no sé, por ejemplo, poesía, estoy pensando en ejemplos para niños más chicos, ¿no? Pero uno puede ir pensando en situaciones, estímulos de aprendizaje, que más que separar las experiencias, puedan ayudar a integrar, que es algo que es más cercano a la experiencia en la casa, donde en el fondo no tenemos esa separación de asignatura y donde además, ojo, tampoco podemos pensar que los niños van a tener 8 horas de clases a lo largo del día, porque eso también no es muy viable, ¿no? Alejandra, seguimos revisando preguntas de nuestros auditores. Estamos conversando con Alejandra Ratia, directora ejecutiva de la Fundación 2020, aquí en Canal 24 Horas. Nos pregunta Antonella Leticia, dice, ¿por qué piden distanciamiento social si quieren poner nuevamente a 40 alumnos en un aula escolar, cuando la pandemia aún no se controla? Sí. Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Lo que tiene que primar en este momento son los criterios desde la perspectiva sanitaria. Y yo creo, por eso yo lo que decía al principio, que yo creo que efectivamente no se va a poder volver a clase. Y lo que uno ve en los países que están más adelante que nosotros en la pandemia es que la suspensión de clases se ha prolongado en el tiempo, más que lo que probablemente podemos, o sea, más que 4 semanas. En general ha sido una suspensión más prolongada. Hay países, por ejemplo, hay países que tienen sistemas de cuatrimestre y ellos han suspendido todo el segundo cuatrimestre, son en general 10, 12 semanas. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros creemos que se va a extender la suspensión de clases. A ver, Alejandra, tenemos otra pregunta. Justamente otra pregunta, nos van llegando varias consultas a través del hashtag Noticias24. El colegio de mi hijo nos pregunta, el nombre es PBM. El colegio de mi hijo está colocando notas en base a lo que se hace en casa. ¿Puedo reclamar eso? Me parece un descriterio. Sí, efectivamente es una pregunta que a nosotros nos han planteado en distintos espacios también. Yo creo que sí, efectivamente yo creo que se puede conversar eso y yo recomendaría quizás un paso atrás antes. Estamos todos viviendo una situación súper excepcional. Están los colegios, estamos en los trabajos, nosotros también, ustedes también me imagino en el canal. Estamos todos viviendo una situación súper excepcional y estamos todos de alguna manera un poco aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces yo creo que hay colegios que de alguna manera han buscado como replicar más el modelo de la escuela en la casa. Entonces yo, más que partir desde la perspectiva de que ellos quieren como mortificarnos, por decirlo así, yo partiría de la perspectiva de, bueno, ¿cómo nos ayudamos para aprender juntos en este desafío? Porque ciertamente yo creo que en el fondo esas notas tienen en el fondo un ruido, por decirlo así, o un sesgo mucho mayor, porque ¿cómo sabemos lo que está pasando con las notas en las casas? Es un contexto bien difícil, entonces yo invitaría a que sí, a que vayan
conversar, a mandar un mail, invitaría como a abrir el diálogo con los actores de la escuela. Yo sé que esto es complejo porque además en Chile nosotros tenemos una situación bien complicada en términos de conectividad. Hay muchos lugares donde no hay internet. El porcentaje de casas que no tienen internet en red fija, según la SUTEL, de orden del 44-45%. Entonces, todas esas cosas lo hacen más difícil. Pero yo invitaría a que efectivamente podamos buscar espacios de conversación con la escuela para poder evitar que, en el fondo, que se ponga una carga mayor sobre los estudiantes que ya están viviendo una situación muy estresante. Entonces, ciertamente esas notas, en términos como de la validez que van a tener, están más interferidas, ¿no? Y quisiéramos en este momento, sobre todo, poner énfasis en la contención de los y las estudiantes y poder apoyarlos a dar significado a lo que estamos viviendo, que es tan incierto, tan complejo, tan difícil, ¿no? Alejandra, seguimos revisando preguntas, nos llegan a través de nuestro hashtag Noticias24, redes sociales del canal 24 Horas que están abiertas a nuestra teleaudiencia. Nos pregunta María Paz Blanco, ¿qué medidas se tomarán respecto al pago a la mensualidad? ¿Corresponde pagar el 100% por un servicio que no es lo pactado? ¿Cuál es la posición que tienen ustedes en Educación 2020 en la Fundación? Porque hay diversas posturas, hay colegios que se han acercado en el sentido de que los papás que tengan algún problema de trabajo se acerquen, entre comillas, a negociar con el colegio, otros que han bajado cierto monto de manera pareja para todos. ¿Qué es lo que recomiendan ustedes, qué es lo que ven ustedes que es lo más aconsejable? Adecuado, sí. Mira, un poco parecido considerando el mismo supuesto que conversábamos antes, ¿no? Que esta es una situación incierta que nos cuestiona, entonces, ¿cómo abordamos con la mejor de las voluntades buscar este desafío, ¿no? Abordar este desafío? Nosotros creemos primero un criterio. En el fondo, en la mayoría de los colegios, el principal gasto es la planta de equipos docentes y paradocentes. Y lo que no quisiéramos, desde la perspectiva de cómo cuidar a los equipos de las escuelas, de los establecimientos educacionales, es que en el fondo el costo se traspase a debilitar esos equipos docentes, que tengan que haber en el fondo impacto negativo, que tengan que haber reducciones en los equipos docentes. Creemos que eso sería muy complicado para las escuelas. Entonces, por otro lado, eso por un lado. Ahora, también es súper entendible que van a haber muchas familias que van a tener conflictos económicos y aquí en el fondo esto tiene un impacto económico. Entonces, ¿cómo buscar también establecer espacios de diálogo y de trabajo conjunto con los establecimientos vocacionales para ir en ayuda de esas familias? Ahora, eso en el mundo privado, ojo, que es alrededor del 6-7% de la matrícula en el país. En todo el mundo público, y en el fondo existe legislación al respecto, y eso es algo que valoramos mucho, en este tipo de casos se mantiene la subvención. Porque también, aquí tenemos un ejemplo súper puntual de cómo, en el fondo, gastos fijos, como son los que tiene una escuela, pagados con ingresos que son variables, como son el ingreso por subvención vía la asistencia, tienen debilidades. Y este es un ejemplo, ¿no? Por suerte, porque tenemos legislación y bienvenido sea, en este tipo de casos se mantiene la subvención. Porque si es que las escuelas, los municipios, los sostenedores, no pudieran recibir la subvención que da el Estado, ahí estaríamos en un problema mayor. Y bienvenido sea que no lo tenemos. Entonces nosotros, así como la lógica en el mundo que recibe subvención es mantener ese ingreso de modo tal de cuidar la estabilidad laboral de los equipos y no debilitar a las escuelas, en el mundo privado, por cierto, uno buscaría cómo hacer converger estos dos intereses, ¿no? Por un lado, no debilitar los equipos docentes y que no se traspase el costo hacia ellos, pero por otro lado también ayudar a las familias que requieran para poder tener flexibilidad, apoyo, porque efectivamente va a venir una etapa complicada económicamente hablando. Estamos conversando con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020 en Canal 24 Horas. Seguimos revisando las preguntas que nos llegan a través de nuestras redes sociales. Claudio Alarcón nos pregunta, Alejandra, ¿han considerado también a los estudiantes de la educación superior que no tienen acceso a una conexión a internet estable, además de los casos en los que se encuentran en periodos de tesis en las respectivas carreras de cada uno, sin poder contar con la guía docente, por ejemplo? ¿Cómo lo ven ustedes este tema? Sí, claro. Efectivamente es muy complicado porque efectivamente no todos tienen acceso a Internet. Ahí lo que es importante, nosotros hemos planteado, un dato que voy a compartir, ¿no? Nosotros estamos haciendo una encuesta para poder de alguna manera diagnosticar un poco mejor cómo es la conectividad a lo largo del país, ¿no? Porque además en esto hay diversidad bastante fuerte entre regiones. Entonces, para los que puedan completar la encuesta, está en el hashtag Estamos Conectados.
Lo pueden ver en nuestra página web. Pero efectivamente en el mundo de educación superior es complejo si es que los estudiantes no tienen en el fondo conectividad. Mira, se juntan tres complejidades. La primera es que tengan acceso a Internet, que no es algo que sea como en el fondo un dado. La segunda es que tengan computadores. Lo decías tú, parece en la introducción, Andrés. En el fondo en una casa que hay, imagínate en una casa que hay un adulto, ni siquiera los dos, pero un adulto haciendo teletrabajo y 2, 3 niños. No necesariamente va a haber 4 computadores, entonces eso nos pone una complejidad aún mayor. Y en tercer lugar, que haya impresora. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el llamado tiene que ser a cómo, desde los distintos actores, en este caso la educación superior, diversificar las posibilidades y flexibilizar de modo tal de no dejar a ningún estudiante que quede excluido de las formas que estamos teniendo de abordar este desafío. Por cierto, tenemos que ser flexibles y buscar mecanismos alternativos, porque no queremos aumentar el contagio, porque no queremos poner en riesgo más vidas. Pero es importante que las formas que encontremos no acrecienten la inequidad estructural que tenemos en Chile, que es una inequidad bien importante. Te planteo otra pregunta que nos llega a través de Twitter. Ahí nos pregunta Benjamín Lagos, con respecto a los estudiantes de cuarto medio que por la ex PSU terminan sus clases antes que el resto, ¿cómo lo harán para terminar la entrega adecuada de contenidos sin un déficit? ¿Sería factible la posibilidad de terminar el año escolar en un semestre? Los que dan la PSU este año, vaya problema, ¿no? Sí, nosotros vemos que ahí hay un punto bien crítico, efectivamente, los estudiantes que tienen que dar la PSU. Ahora, ojo, la PSU no mide solo los contenidos de cuarto medio, pero ciertamente, en el fondo, es el último año de escolaridad y ahí hay una presión mayor. Quizás en el caso de los alumnos de tercer y cuarto, o sea, de cuarto medio, es fundamental, bueno, ya se ha dado cierta información respecto a las características que va a tener la prueba este año, que además es una prueba de transición, entonces ahí tiene otra variable que lo hace aún más complejo, ¿no? Entonces es importante que sus temarios sean bien conocidos y que se pueda focalizar en el fondo en que puedan ir avanzando en el contenido que está en esos temarios desde ya, de modo tal de que no impacte tanto en el fondo en las condiciones en que se aproximan a la prueba. Pero ciertamente ahí hay un punto bien crítico en términos del foco. Y nosotros más bien lo que hemos pensado es cómo, de alguna manera, priorizar los temarios de la prueba en este último año de escolaridad para que ellos no vean tan fuerte el impacto. Lo que se ha visto en otros países del mundo es que han vuelto primero los estudiantes de los cursos de más arriba. Entonces, si uno piensa en que vuelvan ellos primero, uno podría pensar en una vuelta escalonada y podría decir, bueno, quizá que vuelvan los tercero y cuarto medio y en el fondo se hace clase, se dividen los cursos en 2 para que estén más distanciados. Ahora, honestamente, es bien difícil que los estudiantes del mundo escolar al menos, niños, niñas y jóvenes, puedan ser súper como estrictos en el cumplimiento de las normas de aislamiento. Porque lo natural de los jóvenes, incluso por la edad, es en el fondo lo gregario, el ser parte de un grupo, y además somos una cultura en la cual en el fondo tenemos más contacto en términos de abrazar, de saludar. Entonces es complejo ese desafío. Yo creo que desde la perspectiva nuestra, un bien a preservar aquí antes que todo es la perspectiva sanitaria. Por lo tanto, creemos que es mejor no volver a clase hasta que no se haya aplanado la curva. No correr riesgos de eso. Alejandra Arratia, directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020, te agradecemos esta conversación, este despeje de tantas dudas de nuestros telespectadores a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien.